Preside este evento la senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. La embajadora de Chile en México, excelentísima señora Beatriz Sánchez. De manera muy especial saludamos la presencia de los senadores integrantes del Senado de la República de Chile, senadora Isabel Allende Bussi. Saludamos al senador José Miguel Insulza. Agradecemos la presencia de las y los senadores integrantes de esta soberanía, el Senado de la República de México, así como a diputadas federales locales que el día de hoy nos honran con su gentil presencia. De manera muy especial, saludamos y agradecemos la presencia de la vicepresidenta de la mesa directiva con funciones de presidenta de la Cámara de Diputados, diputada Noemí Luna Ayala. De manera muy especial, saludamos y destacamos la presencia de María Tambuti Allende, nieta del expresidente Salvador Allende. Agradecemos también la presencia del cuerpo diplomático, embajadoras, embajadores, que el día de hoy nos acompañan de distintas nacionalidades. Saludamos a nuestros amigos y hermanos de Colombia, Argentina, Uruguay, Belice, Perú, Haití, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Costa Rica y, por supuesto, la hermana República de Chile. Sean ustedes bienvenidos. Agradecemos la presencia del maestro Rodrigo Ávila Barreiro, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, quien fungirá como moderador de este evento, a quien cedemos el uso de la voz. Muy buenos días, tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el antiguo Palacio de Xicoténcatl o a través del canal del Congreso, de las redes sociales. A nombre del presidente del Instituto Belisario Domínguez, les doy la más cordial bienvenida y agradecemos muchísimo a la senadora Beatriz Paredes la confianza que nos ha brindado para participar como co-convocantes en la organización de este evento. Agradecemos también muy profundamente a la embajadora de Chile, gran amiga del Belisario, del Senado de la República, por toda la colaboración, por estar aquí presente. Es un día muy especial. Tenemos, como ya se mencionó, representantes de 11 países, hay senadores, diputados locales y federales, de la pluralidad política de este país. Hay académicos, hay exiliadas y exiliados, hay estudiantes, y eso denota el gran interés, el gran cariño que genera Chile y la historia y la hermandad entre Chile y México en esta gran patria. Sin más, y para continuar con el programa, quisiera dar la palabra a mi amiga, la embajadora, no sin antes señalar algunas cosas para todos nuestros ponentes. Ahí vamos a tener un cronómetro, tal vez me toque ser el malo, dependiendo de cuánto tiempo se excedan o no, de digamos 15 minutos como un primer límite a nuestros ponentes en estas primeras intervenciones. Y sin más, querida embajadora, señora Beatriz Sánchez, que tiene además una gran trayectoria, déjenme decirles que además de ser chilena y haber nacido en Viña del Mar, estudió periodismo en la Universidad de Concepción, es política y feminista, ejerció su carrera en medios de comunicación de carácter nacional, principalmente en radio y televisión. Además, se desempeñó en programas informativos, políticos y entrevistas. Recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que destacan la mejor periodista de televisión y premio Periodismo de Excelencia del año 2014, el premio Raquel Correa en los años 2015 y 2016. En el año 2016 dejó los micrófonos de la radio y la televisión para unirse al recién fundado conglomerado político de izquierda, el Frente Amplio.
se convirtió en su primera candidata presidencial, logrando nada más y nada menos que el 20% de los votos. Muchas felicidades, embajadora, que en 2020 fue electa convencional constituyente para participar en la inédita Asamblea Popular, que escribió una propuesta de constitución para Chile, que conocemos después en septiembre no tuvo la aprobación, quizá lamentablemente, y desde diciembre del 22 tenemos el honor de tenerla como embajadora de Chile en México. Está en su casa, bienvenida y muchas gracias, embajadora. Tiene usted la palabra. Bueno, hola a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Se ve hermoso este salón lleno. Muchas gracias al Senado, senadoras, senadores, por acompañarnos en este momento. Especialmente quiero agradecer a la senadora Isabel Allende, al senador José Miguel Unsulza, que viajaron desde Chile, a la senadora Beatriz Paredes, que permitió además esto, que siempre ha sido amiga de América Latina y de Chile especialmente, y a todos quienes nos acompañan, mis compañeros y compañeras del cuerpo diplomático. Muchas gracias, es muy bonito verles acá. Y lo digo porque esta conmemoración de los 50 años, y eso desde Chile quizás no se nota tanto, pero lo he ido notando en este tiempo en México, lo decía ayer, lo conversábamos también con las y los senadores, no es una historia propia de Chile. Y a una le cuesta aprender eso. A una, viviendo siempre en Chile, que es un país un poquito isleño, ¿no? Estamos tan lejos, estamos al principio del mundo, me gusta decir a mí, no al final, ¿no? Pero estamos lejos, en definitiva. Y muchas veces pensamos que las cosas que nos pasan solo a nosotros, a nosotras. Y cuando estamos en otro país y hay una conmemoración como esta, nos damos cuenta que nuestra historia también es la historia de América Latina, que lo que nos pasa a nosotros y a nosotras también le pasa a América Latina. Y que estos 50 años, esta conmemoración que nos hermana con Uruguay, por ejemplo, porque también cumplen 50 años desde el golpe de Estado, es una historia que lloramos juntos y juntas. Solo quiero hacer un saludo pequeño porque este es un momento de conversación y porque aquí las y los protagonistas son otros, pero quiero poner cifras sobre la mesa de lo que significa un quiebre, un golpe de Estado, lo que pasó en 1973 y por qué significa una fractura que hoy día estamos conmemorando y por qué es necesario hacer memoria siempre, destacar la solidaridad de otros países hermanos y saber que si no entendemos y abrazamos nuestro pasado es muy difícil poder escribir nuestro futuro. Si uno va a los datos oficiales, porque lo comentábamos ayer, estos son los oficiales, y solo para tener una idea de lo que provocó ese golpe de Estado de hace 50 años, en personas desaparecidas y ejecutadas políticas hay 3.216 chilenos y chilenas. En personas víctimas de prisión política o tortura, 38.254. Exiliadas, oficialmente, 250.000. Exoneradas políticas, 150.000. Nosotros hoy somos un país de 20 millones de habitantes. En ese momento éramos la mitad. Esto, que parece pasado, que parece una conmemoración de lo que pasó hace 50 años, para nosotras y nosotros es presente. Para nosotras y nosotros es de hoy y por eso es bueno conversarlo, reflexionar, hacer memoria y decir nunca más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, excelentísima señora Beatriz Sánchez, querida amiga también. A continuación, damos en primer lugar la bienvenida al senador Héctor Vasconcelos, quien hará uso de la palabra, pero antes me voy a permitir leer su semblanza, un destacado mexicano. Héctor Vasconcelos hizo sus estudios universitarios en las universidades de Harvard, Cambridge y Oxford. Al mismo tiempo, hizo estudios musicales en los conservatorios de la Ciudad de México y de Ginebra, Suiza. En la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigador del Centro de Estudios Políticos. Entre otros cargos, fue director general del Festival Internacional Cervantino y primer secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. Ha sido secretario general del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y presidente de la Fundación Friends of the Arts of Mexico. Ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores como coordinador general de Asuntos Especiales.
Posteriormente, se desempeñó como cónsul de México en Boston y embajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia. Sus textos han aparecido en numerosas publicaciones que incluyen Reforma, La Jornada, Excelsior, Proceso, Siempre, Revista de la Universidad, Este País y The Harvard Review. Ha coordinado 3 volúmenes para la UNAM: Valores para la Sociedad Contemporánea, Grandes Retos del Siglo XXI y Grandes Problemas Nacionales. En 1985, Héctor Vasconcelos obtuvo el Premio Rey de España por la serie de televisión En Busca de México. Ha militado y colaborado con el licenciado Andrés Manuel López Obrador desde 2006 como secretario de Asuntos Internacionales del Gobierno Legítimo, miembro del Comité de Intelectuales y miembro del Consejo Consultivo de Morena. Fue candidato de este partido a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo. También fungió en 2 ocasiones como secretario de Mexicanos en el Exterior y Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. En 2018, Héctor Vasconcelos fue electo senador de la República por Morena y designado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Dentro de Morena se desempeña hoy como consejero emérito del partido. Sin más, muchas gracias. Usted bienvenido y tiene la palabra, senador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigas y amigos todos. El golpe de Estado que ocurrió hace exactamente 50 años, yo diría que conmocionó a todas las conciencias progresistas de América. Eran los años más álgidos de la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos quitaban y ponían gobiernos por doquier, cuando iniciaron una guerra en el sudeste asiático y además hubo ataques a países como Camboya, Laos, etcétera, en el lejano oriente, además de imposiciones en el Medio Oriente y en América Latina. Años terribles en los que el presidente Allende logra llegar a la presidencia de la República de Chile y trata de modernizar aquella sociedad, de luchar contra las desigualdades enormes que todos los países latinoamericanos hemos sufrido desde nuestro origen. Y el presidente Allende pagó con la vida su esfuerzo por luchar contra la desigualdad, la pobreza. Y en general yo diría que nosotros percibíamos desde aquellos días a Chile como una sociedad altamente conservadora, en donde cuestiones que hoy son, creo yo, universalmente aceptadas, como el divorcio, al menos en Occidente, no existían como un derecho en Chile. Era una sociedad de verdad conservadora, en donde, entre otras cosas, entre otros elementos de aquel mundo chileno pre-Allende, existía una relación que yo llamaría endogámica con la Iglesia Católica. Todo esto el presidente Allende intentó cambiarlo y tuvo que pagar con la vida aquel esfuerzo. Por eso el ejemplo del presidente Allende trasciende con mucho las fronteras de Chile y se vuelve una de las figuras torales, creo yo, de la historia de América Latina en el siglo XX. Quisiera que me permitieran hacer una remembranza personal. Durante los años en que doña Hortensia Bussi de Allende vivió en México, tuve el privilegio de conocerla y tratarla. Les podría relatar muchas anécdotas, pero hay una que ahora, con esta invitación a participar en este acto, me ha venido a la memoria con particular viveza.
Fue una reunión, una cena en mi casa en la que coincidieron doña Tencha, como le llamábamos con mucho afecto a doña Hortensia, y quien yo pienso que es el mayor artista que Chile ha producido, Claudio Arrau. En una de las últimas visitas de Arrau a México, él me dijo que le gustaría mucho encontrarse con la señora Allende, y cuando yo le manifesté esto a la señora Allende, ella me dijo que ella también tenía un enorme interés en conversar con el maestro Arrau. Aquí hay que recordar que Arrau se negó a volver a Chile, aunque él no vivía en Chile, pero había a lo largo de toda su carrera visitado su país natal cada 2 o 3 años, pero él no volvió a Chile a partir del golpe de Estado que hoy recordamos, y no fue si hasta 1984, cuando a invitación de toda una nueva generación, quizá 2 nuevas generaciones de músicos chilenos que le insistieron en que visitara nuevamente a Chile, él aceptó volver poniendo una sola condición: que no asistiera a sus conciertos el general Pinochet. Por cierto, el general rompió ese acuerdo y se presentó sin haber sido invitado por nadie al primer concierto de Arrau en Santiago. En fin, recuerdo muy bien esta cena en casa donde pudieron doña Tencha y el maestro Arrau y Dolores del Río, quien también estaba presente, otra figura icónica de América Latina, conversar ampliamente sobre lo que ocurría en aquel momento en América Latina. Quise relatarles esto porque para mí es un recuerdo, como digo, muy vivo de aquella coincidencia que había entre todas las fuerzas progresistas chilenas y latinoamericanas en el sentido de condenar la dictadura militar chilena y presentar nuestros respetos a la memoria del presidente Allende. Es para mí un privilegio que me hayan invitado a esta ceremonia y recuerdo como si fuese ayer aquella terrible tarde, hace 50 años, en que nos enteramos de lo que había ocurrido en Santiago la mañana de aquel septiembre de 1973. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Héctor Vasconcelos por acompañarnos, por sus palabras. A continuación tendremos el gran honor de escuchar a José Miguel Insulza, quien es abogado de la Universidad de Chile, posgrado en Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y maestría en la Universidad de Michigan, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile y presidente de la Unión de Federaciones Universitarias de Chile, profesor de Ciencia Política en la U de Chile y de Teoría Política en la Universidad Católica de Chile, asesor político del ministro de Relaciones Exteriores y director de la Academia Diplomática del 71 al 73, miembro del Comité Ejecutivo de la Unidad Popular en el 73, exiliado por 15 años en Italia y México del 73 al 88, aquí agregaría yo vecino de la Villa Olímpica también, catedrático, investigador en el CIDE en México, profesor de Relaciones Internacionales en la UNAM, embajador para la cooperación internacional, subsecretario de Relaciones Exteriores en el 94, ministro de Relaciones Exteriores del 94 al 99, ministro secretario general de la Presidencia del 99 al 2000, ministro del Interior y vicepresidente de la República del 2000 al 2005, secretario general de la OEA del 2005 al 2015, sin duda un gran momento para la OEA, el de cuando usted fue secretario general, presidente de Chile Transparente 2015, agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia del 2015 al 2016 y senador de la República por la región de Arica y Parinacota desde marzo de 2018,
Yo le comentaba al senador que América Latina requiere muchos más políticos como usted, con esa ecuanimidad, esa mesura y también esa pasión. Senador, gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Muy buenos días y muchas gracias por este honor de recibirnos en el Senado de México para esta ocasión en que recordamos algo que en Chile fue una gran tragedia, pero también recordamos la solidaridad de México con Chile, que realmente no tiene parangón en ningún otro país del mundo. Esto quiero comenzar diciéndolo. Nosotros no conocimos mucho la solidaridad, voy a hablar de eso incluso, pero quiero decir que ningún país del mundo nos brindó la solidaridad que nos brindó México. Así que agradezco mucho esta oportunidad de recordar lo que ocurrió en Chile, pero también de recordar la solidaridad mexicana con nuestro país. Ayer, como tuve oportunidad de decirlo, fue un día especial para mí, porque se cumplieron 50 años que salí de Chile. Y por lo tanto, mi exilio empezó antes del golpe militar, porque asistíamos todos a una conferencia de países no alineados. Yo trabajaba en la Cancillería, como se ha dicho aquí, era asesor directo del canciller Clodomiro Almeida, y el presidente Allende era esperado con entusiasmo en la cumbre de países no alineados. La verdad es que eso a última hora, ya faltando 4 o 5 días, hubo que decir que el presidente no podía asistir porque había una situación grave en mi país, y por lo tanto lo reemplazó en esta reunión que se inauguró el 8 de septiembre del año 1973, lo reemplazó el canciller Clodomiro Almeida. Estuvimos ahí entonces y la mayor parte de los oradores, hay una cifra récord de jefes de Estado en esa reunión, rindieron homenaje al presidente Allende, lo saludaron y además se solidarizaron fundamentalmente con lo que estaba pasando en Chile. Pero ya era demasiado tarde. Retornando, camino de vuelta a casa, tuvimos del golpe de Estado. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que cambió la historia de Chile y cambió la historia de muchísimos chilenas y chilenos. De una manera muy terrible, de más de 3.000 que fueron asesinados por la dictadura, hombres y mujeres, jóvenes en su mayoría, pero también de edad, que simplemente algunos de ellos, y me acaba de llegar una invitación del presidente Boric a la inauguración de un nuevo plan de búsqueda de muchos detenidos desaparecidos que todavía quedan en Chile sin haber sido encontrados, sin que sus familiares los hayan podido encontrar jamás. Por lo tanto, nos tocó vivir un exilio bastante largo. Recién en el año 1983, la dictadura empezó a permitir el retorno de algunos de los más de 500.000 chilenos que había en el exterior. La cifra oficial de exiliados es de 250.000, pero más del doble de esos fueron los que salieron realmente del país. También no solamente por temor a la persecución, sino porque la situación económica de la mayor parte de ellos era muy desesperada y no había empleo sino para aquellos que querían trabajar con el régimen. La verdad es que el régimen de Pinochet fue un régimen que no tuvo compasión ni consideración, ni siquiera con aquellos partidarios que se salían de alguna manera y hace unos días atrás, cuando murió en algún lugar de Ucrania o de Rusia, murió un señor que era un aliado militar, murió en un accidente de aviación. Yo recordé la cantidad de accidentes de aviación y helicópteros que tuvieron algunos generales en Chile durante ese gobierno, nunca aclarados tampoco. Fue un régimen implacable, que sin embargo, y aquí quiero decir, nosotros enfrentamos con bastante fuerza y con una solidaridad internacional inusitada. Y en ese sentido yo creo que
la experiencia nuestra del exilio, porque queremos hablar de las experiencias del exilio, fundamentalmente tiene algunas claves que es importante recordar. En primer lugar, creo que todo el mundo entendió que lo que se había demostrado el 11 de septiembre de 1973 era que había quienes en este mundo, en ese momento, consideraban que ninguna experiencia socialista avanzada, ninguna experiencia de cambio real de las condiciones que la gente vivía podía ser tolerada. El gobierno de Allende recibió desde el principio el antagonismo de los clanes económicos y también de quienes dominaban el sistema internacional. Muchos de nosotros que trabajábamos en las relaciones exteriores hicimos grandes esfuerzos por cambiar esa idea, decir que este era un gobierno democrático, afirmar permanentemente la democracia en Chile. Pero el rechazo de esos sectores estaba ya dado. Y a la vista están los informes que desde la Comisión Church y muchos otros documentos posteriores, algunos desclasificados recién, demuestran cómo el gobierno del presidente Allende recibió el mayor antagonismo. La razón es muy simple, la voy a decir incluso en cifras de hoy. Hoy las exportaciones de cobre, Chile es un país, un gran exportador. Y el 49%, o sea, la mitad de sus exportaciones son de cobre. En esa época era más de 2/3. Las minas de cobre eran, por lo tanto, absolutamente fundamentales para el país y eran de propiedad extranjera. Y el presidente Allende nacionalizó el cobre chileno. No solo lo nacionalizó, sino que incluso tuvo yo diría el honor, será recordado siempre, porque el Congreso chileno, centro, izquierda y derecha, votó unánimemente la nacionalización del cobre. Pero el cobre chileno era algo de lo cual grandes clanes económicos internacionales no podían prescindir. Y por lo tanto, declararon la guerra de manera directa. Pero ese es un primer recuerdo de ese gobierno. Enseguida, como se ha recordado acá, Chile era un país conservador, muy tradicional. Una oligarquía que era propietaria de enormes extensiones de terreno. Y el gobierno del presidente Allende concluyó la reforma agraria que ya se había iniciado antes, creando un sistema que incluso habiendo sido reprivatizado después, todavía no permitió en Chile el nivel de latifundio que teníamos entonces. Y naturalmente los propietarios de la tierra y los propietarios de la riqueza en Chile no podían aceptar una cosa semejante. Se resistió, claro, pero la lucha fue realmente desigual, difícil, con crisis económica, con alzas de precios, con todo tipo de boicot, que finalmente derivó en una división dentro del país y en unos sectores políticos medios que decidieron apoyar la posibilidad de un cambio violento con la esperanza de retomar ellos el poder. Pero el golpe militar chileno fue mucho peor que lo que cualquiera de nosotros imaginara. Fue realmente de una violencia que no estaba en nuestros planes. Yo recuerdo que cuando estaba yo en camino a mi casa, estábamos en París y listos para tomar el avión en Santiago, nadie de los que estaba ahí podía creer lo que estaba ocurriendo. Nadie podía creerlo, pero al mismo tiempo sentía que esto tenía que ser recordado en el mundo entero. Esto y el sacrificio del presidente Allende, que fue nuestra bandera. Fue desde entonces nuestra bandera. El gran ejemplo, ciertamente entonces, es que si existe imperialismo, violencia, odio, también existe la solidaridad. Nosotros aprendimos la palabra solidaridad y aprendimos también la palabra derechos humanos. Fíjese usted que, como se ha dicho ahí, en mi biografía de joven, yo era presidente de la Unión de Federaciones Universitarias de Chile y teníamos una sección de derechos humanos
Y yo la primera cosa que hice que cuando asumí el cargo fue preguntar qué hacía esa sección, porque era un tema del cual casi no se hablaba en un país que tenía democracia. Y sin embargo yo creo que la causa de Chile, la principal experiencia que podemos sacar es la importancia que a partir de entonces se dio al gran tema de los derechos humanos. Nosotros siempre lo hemos pensado así. Por eso que nos preocupa tanto cuando en los recientes incidentes en mi país, hace 4 años atrás, ocurrieron violaciones de los derechos humanos, porque considerábamos que nuestro país no tenía derecho, no podía permitirse que en él se cometieran nuevamente violaciones de derechos humanos como la que se cometieron en el año 73. He puesto varias veces un ejemplo. El presidente Carter fue elegido el año 76 en Estados Unidos y habló también con mucha fuerza del tema de los derechos humanos. Preguntado a un líder europeo el día de la elección si él creía que el gobierno del presidente Carter iba a ser, o que Carter iba a ser genuinamente un defensor de los derechos humanos, el primer ministro de Italia, presidente del gobierno italiano, dijo: eso dependerá, o nosotros sabremos eso, según cómo trate a la Junta Militar chilena. Por eso que nosotros estamos de alguna manera tan atados a este concepto, al concepto de solidaridad y al tema de los derechos humanos. Y la otra experiencia que yo quiero recordar aquí, que es muy importante, es que la experiencia de Chile no fue solamente Chile. No fue solamente Chile, fue América Latina. El gobierno del presidente Allende fue derrocado en medio del surgimiento de un conjunto de América Latina de dictaduras de seguridad nacional. Todas ellas pueden, claro, haber tenido un origen especial, un origen propio, etcétera, pero qué raro es que pocos meses antes de Chile cayera Uruguay, y que antes hubiera caído Brasil, y que después hubiera dictadura en Bolivia y tantos otros países. Fue el periodo de regímenes de seguridad nacional que aspiraban a cambiar las sociedades latinoamericanas, creando sociedades autoritarias. Argentina, por cierto, no es Argentina, que tiene desgraciadamente más muertos que Chile. Más muertos que Chile. Y la verdad es que eso duró casi más de una década. Si uno agrega el golpe militar en Brasil, sería bastante más de una década, que fue el primero de todos. Por lo tanto, esta idea de que cada país latinoamericano es muy distinto del otro, no, por alguna razón la mayor parte de todos ellos cayeron al mismo tiempo en las dictaduras de seguridad nacional, y la mayor parte de ellos terminaron con las dictaduras de seguridad nacional en los mismos años, que fueron los años en que nosotros recuperamos la democracia. Pero no recuperamos la democracia solos nosotros. Recuperamos la democracia por la solidaridad de muchos y porque en el mundo estaban pasando cosas importantes. Fueron los años probablemente de mayor esperanza en el mundo de que podía renacer una sociedad algo más igualitaria. Cuando llegaba Mandela en Sudáfrica, cuando se suscribían los acuerdos de Oslo, cuando caía el muro de Berlín. La verdad es que es importante recordar esto a mi juicio, porque Chile, la experiencia chilena no es una experiencia sola. Es una experiencia extrema que nos enseña que cuando decimos, como se dijo acá, nunca más. Yo recuerdo siempre un amigo mío, ustedes saben, yo fui exiliado en Italia por 7 años antes de venir a México. Estuve 7 años en Italia. Y un amigo mío me contaba, mi querido amigo Luis Guastavino, dirigente de izquierda chilena, fallecido ya, que él había hecho un gran esfuerzo por aprender italiano, ¿no? Entonces decía sus discursos en español y en italiano. Y decía: el problema es que cuando los miro y les digo al final, "e per questo, compagni, venceremos", me miran como diciendo, magari, ojalá, ojalá. Yo digo lo mismo, ojalá nunca se vuelva a repetir lo que nosotros vivimos en Chile, ojalá no se
se vivan momentos similares por tanta gente de nuestro pueblo que tanto ha sufrido. En Chile enfrentamos hoy día una situación compleja. Hay quienes quieren volver a levantar el fantasma del fascismo. Nosotros creemos que van a ser derrotados. Lo digo sinceramente, no creemos que haya la posibilidad de una vuelta atrás. Pero en la medida en que todas las fuerzas democráticas de este mundo sean capaces de rechazarlo, podremos no decir ojalá, sino que efectivamente nunca más. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, senador. Qué preciso uso de la palabra y también del tiempo. 15 minutos exactos. Dos anuncios. Primero, que al terminar el evento, en la esquina de allá hay libros editados por el Instituto Belisario Domínguez, varios de distribución gratuita para quien guste, además de café y galletas al finalizar. Siéntase con la libertad de recoger. Y el segundo, que por instrucciones y a petición de la senadora Beatriz Paredes, este conversatorio se traducirá también en un libro donde se recogerán todas estas ideas destacadamente, ¿no? Como las que acabamos de escuchar. Para continuar con nuestro programa, es un gran honor ceder la palabra a Isabel Allende, quien nació en Santiago en 1945. Es socióloga de la Universidad de Chile, egresada del máster en Sociología por la Universidad Autónoma de México y máster en Ciencias Políticas en Flaxo. Fue fundadora y directora de la Fundación Salvador Allende. Entre 1994 y 2010 fue diputada, siendo presidenta de la Cámara de Diputados y diputados en 2003. A su vez, fue elegida en varias ocasiones vicepresidenta y luego, en 2015, presidenta del Partido Socialista de Chile, siendo la primera mujer en ejercer el cargo. Entre marzo de 2010 y marzo de 2018 fue senadora por la región de Atacama. En 2014 se convirtió en la primera mujer que presidió el Senado. En 2017 fue electa vicepresidenta de la Internacional Socialista, cargo que desempeña en la actualidad. En marzo de 2018 fue electa senadora por la región de Valparaíso. Hoy participa de las comisiones de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, de la Mujer y Equidad de Género, de Zonas Fronterizas y Territorios Especiales y de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía, desde donde ha impulsado un gran pacto y estrategia nacional por el agua y por diversos temas ambientales. Hoy su presencia nos honra muchísimo. Sea usted bienvenida y tiene el uso de la palabra, senadora. Muchísimas gracias. La verdad es que no puedo sino decirles que es con mucha emoción que puedo estar presente aquí porque, primero, estamos en el Senado, institución como son los parlamentos y debieran ser siempre así, democráticas, transversales, plurales, con miembros elegidos democráticamente. Y por cierto que hemos tenido la noticia, porque la verdad es que yo no sabía que ya lo tenían a nivel regulado, digamos, legal, con paridad. Así que felicitaciones a México por esa paridad, por cierto. Pero además, por cierto que la emoción también se produce cuando recordamos que hace 51 años mi padre fue recibido aquí, en el Senado, y bueno, afirmando esos lazos antiguos, fuertes, importantes, de amistad y de hermandad que unía al pueblo de Chile y de México, y que luchaban ambos por la justicia social y, por cierto, para defender la libre determinación de los pueblos presentes en ese momento tanto en México como en Chile. Además, esa lucha por recuperar nuestras riquezas. Para él, las cartas que logró recibir del general Lázaro Cárdenas eran motivo de orgullo y le gustaba darlas a conocer a nuestro pueblo en sus múltiples campañas, y consideraba que había ese paralelo. Mientras México recuperaba su petróleo y anteriormente la primera revolución agraria, tan importante, que significó lo que significó
para nuestro continente. En Chile, como también lo recordó muy bien el senador Insulza, en el año 1971 recuperamos nuestro cobre. La nacionalización del cobre por unanimidad en nuestro Congreso Nacional. Pero no solo aquello, también hablaba desde este Senado, además de esos lazos de amistad y de paralelos, también hablaba cómo ambos países habían sufrido sabotajes, cómo habían sufrido las intervenciones de empresas transnacionales que defendían sus intereses y cómo tenían que unirnos nuestros pueblos que anhelaban esa justicia social, pueblos que evidentemente no tenían acceso ni a la educación, ni a la cultura, ni a la recreación, ni a la salud, ni los derechos más fundamentales garantizados, que es una de las luchas que sigue pendiente, porque esa justicia social todavía tiene que llegar a nuestro continente, a nuestra región, la más desigual del mundo. Y en este Senado recibieron con mucho cariño a Salvador Allende. Y yo quiero decirles que en estos 50 años es muy importante, claro, la dignidad de un presidente que prefiere su sacrificio, pero nunca rendirse y demostrar que ese es, con dignidad, la moneda era el lugar de los presidentes. Pero quiero recordar que Salvador Allende fue dirigente estudiantil secundario, fue presidente del Centro de Alumnos de Medicina, fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, estudió medicina y fue relegado 2 veces en un periodo de la dictadura del general Ibáñez. También 4 veces fue elegido senador de la República, diputado, fundador del Partido Socialista, finalmente 4 veces candidato a la presidencia de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Que era un hombre que recorrió el país incansablemente, que era un hombre que caminó su país de extremo a extremo y que siempre, toda su vida, la hizo a través de la institucionalidad democrática, de las elecciones libres, del recorrer incansablemente, enseñándonos que era posible un sueño muy importante, porque en nuestro país y en nuestros países, pero en Chile la desigualdad es muy grande y era muy grande. Y por lo tanto nos enseñó a soñar que era posible otro camino, como recordaba muy bien el senador Vasconcelos, en el medio de la Guerra Fría, de un mundo polarizado, en medio incluso del triunfo de la Revolución Cubana, donde muchos veían como el camino y la opción, que era la lucha armada y poder lograr el poder. Para Salvador Allende el camino era otro. El camino tenía que ser profundas transformaciones sociales, pero siempre en democracia, pluralismo y libertad. Cambio e institucionalidad democrática. Ese era su proyecto, ese era su mirada, ese era el sueño al que nos invitaba. En esas profundas transformaciones sociales, por cierto, era la recuperación del cobre y otros materiales tan esenciales para Chile, pero también era la profundización de la reforma agraria, también era la nacionalización de la banca, del crédito, pero también fue abrir la cultura a un nivel que nunca se había conocido en Chile. Y yo creo que esas ediciones masivas de libros que se vendían de manera muy económica es algo que nunca podremos olvidar. La proliferación de los grupos musicales, la expresión de los murales, la alegría que circuló en ese primer año es algo que guardamos en nuestra memoria y es importante. Pero quería recordar a ese Salvador Allende porque parece que la gente quiere olvidar a ese luchador social, pero sobre todo un pedagogo que recorría el país buscando esa justicia social tan necesaria. Bueno, evidentemente que un proyecto de esas características fue inspirador para muchos otros países también, pero por cierto, en ese mundo polarizado era algo inadmisible en esa política de la Guerra Fría para Estados Unidos. Y quiero decir que la intervención norteamericana comenzó desde mucho antes que él llegara a la presidencia de la República. La intervención norteamericana comenzó desde mucho antes, financiando opositores a sus campañas, financiando a otros partidos, financiando a los gremios que estuvieron en huelga, financiando ese paro a los camioneros, llegando a extremos incluso de apoyar a un grupo extremista que llegó a asesinar a quien era en ese momento el comandante en jefe del ejército, porque él sentía como general constitucionalista que había que respetar que en la elección presidencial de 1970 Salvador Allende había sacado la primera mayoría, no la mayoría absoluta, pero la primera mayoría. Y por lo tanto
era la tradición de Chile que el Congreso ratificara a quien había sacado la primera mayoría. Llegaron incluso a asesinar a la señora Schneider. Y posteriormente, ya durante el gobierno, aquí también se ha mencionado el bloqueo, el sabotaje, el negar los repuestos que eran fundamentales para continuar con nuestra industria del cobre, cómo bloqueaban la venta del cobre nuestro y no quería que los otros países nos embargaran, y así sucesivamente. Es decir, todos conocemos las palabras de Nixon que dijo: hay que estrangular la economía chilena. Y creo que eso fue un reflejo entonces de las muchas dificultades que tuvimos y que es bueno recordar, porque aquí estamos hablando también de memoria. Es bueno recordar porque ha sido una lucha incansable en nuestros pueblos poder recuperar nuestras riquezas pensando en el bienestar en su conjunto. Y porque creo que es bueno recordar que en esos años se permitía o se hacía con bastante descaro, debo decir, las intervenciones en nuestros países y promocionaron tantos dictadores, dictaduras, como se ha recordado, a tantos países de América Latina que le afectó. Hoy día creo que vivimos otros momentos y yo me alegro mucho que hoy día haya un compromiso incluso de clasificar los documentos más reservados de Estados Unidos que nos narran de esa intervención, porque son lecciones que tenemos que aprender. Pero también decimos que tenemos que hacer memoria porque no podemos olvidar la brutalidad que significó ese golpe, esa dictadura civil-militar, esa complicidad de aquellos civiles que la impulsaron y que la gestionaron y que provocaban para que los militares actuaran. Queremos recordar a esas tantas víctimas, a aquellos que hoy día no están con nosotros, aquellos incluso que todavía no ha sido posible saber incluso dónde están sus restos. Y nuestro homenaje, por supuesto, no solo a las víctimas, a sus familiares, que por años han tenido que luchar por la verdad, por la justicia. Esperamos seguir avanzando en esa verdad, justicia, reparación y, por cierto, lo que hablamos del nunca más. Y yo creo que la solidaridad internacional que nace a partir de la inspiración de un modelo diferente en esos años que promovía Salvador Allende, pero que también nace de la dignidad de un presidente que muestra justamente aquello, de que el lugar de los presidentes era el Palacio de la Moneda, que fue bombardeado, como una demostración más hasta qué punto fue la brutalidad de ese golpe. Pero esa solidaridad internacional que nosotros post-golpe comenzamos viajando por el mundo a darnos cuenta que se volvía un referente universal y que en muchas partes y en muchos países era reconocido, y hasta el día de hoy lo acompañan las calles, las avenidas, las plazas, los homenajes, por cierto, nos emocionan. Pero hablando de solidaridad internacional, por supuesto que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, senador Insulza, la que habla, pero yo sé que hay otros y otras más, por supuesto, olvidaríamos nunca, jamás, la solidaridad de México. Quiero decir que la especial preocupación del entonces presidente Luis Echeverría y su esposa María Esther Zuno, porque México ayudara a la familia Allende, que efectivamente ese inolvidable embajador Gonzalo Martínez Corbalá, y aprovecho de saludar a su hijo presente, a Gonzalo Martínez, nunca olvidaremos al embajador de México que nos abrió las puertas de la embajada, del consulado, a más de esas 800 personas que llegaban a refugiarse, con incluso peligro de su vida, con amenazas a su vida y a sus hijos, que no quiso dejar Chile, como le propuso hasta el propio presidente frente a esas amenazas, y prefirió quedarse para ayudar a Chile. Creo que nunca olvidaremos a aquellos. Y así partió este exilio nuestro, que en ese momento nunca pensaba que iba a durar 17 años. Pero tengo que reconocer que México nos abrió las puertas. México nos recibió con esa calidez, con esa amabilidad, con esa fraternidad que siempre ha caracterizado al pueblo mexicano. Aquí está presente mi hija Marcia, sumando 2 periodos, vivió más de 30 años en México. Tenemos sobrino, nació en México. Y nuestros corazones quedaron México, Chile, Chile, México. Ya no decimos la segunda patria, la otra patria es México. ¿Cómo no recordar al entonces canciller también, Emilio Rabasa, que logró el salvoconducto y sacar a los últimos 72 asilados que estaban en la embajada? Y que después de ese gesto
es cuando México rompe las relaciones. El único país de nuestra Europa occidental, no del mundo mal llamado, en mi juicio, mundo socialista, bueno, es el único país que rompe las relaciones diplomáticas con Chile y que solo las viene a reanudar cuando tomamos y regresamos con la democracia, con nuestro primer presidente democrático, Patricio Aylwin. Así que, una vez más, México a la cabeza de su tradición, de su costumbre, de su capacidad de recibir, no solo, por cierto, a los chilenos, a los latinoamericanos y a quienes evidentemente necesitan encontrar un refugio y una segunda oportunidad, como lo hicieron también después de la Guerra Civil Española con tantos españoles que llegaron acá y tantos chilenos que se integraron y tantos chilenos que también contribuyeron. Y recordar brevemente, gracias al apoyo de México, la Casa de Chile, que significó el reencuentro entre nosotros los chilenos, pero no solo los chilenos, los latinoamericanos. Podíamos empaparnos no solo para educar a los niños de nuestra propia historia, sino también para ser activos en la resistencia, en la recuperación de la democracia, en poder generar actividades respondiendo a esa generosa solidaridad y poder sentirnos parte de esa recuperación democrática que no fue fácil, que nos costó, pero que finalmente se logra y caminamos desde 1990. Y por cierto, hoy día no solo tenemos que hablar de memoria y solidaridad, nosotros aprendimos también, y en ese sentido se reforzó el mensaje del presidente Allende, que la democracia, bajo ninguna circunstancia, nada puede justificar su quiebre. Nada puede justificar su quiebre. Y por lo tanto también aprendimos que democracia y el respeto inclaudicable de los derechos humanos y las profundas transformaciones con mayorías y con libertad. Y creo que también esa lección, así como en la búsqueda de la justicia social, nos debe acompañar siempre. Hoy tenemos que proteger más que nunca la democracia e incluso la tenemos que proteger de aquellas generaciones jóvenes que a lo mejor al haber nacido en democracia y no haber sabido lo que significa una dictadura, quizás no la valoran lo suficiente. Y tenemos que entender que en democracia la tolerancia y el respeto a la diversidad y el respeto a los otros es esencial. Es esencial y necesitamos lograr esos grandes acuerdos si queremos avanzar. Y ese es hoy día nuestro desafío, no solo para Chile, no solo para América Latina, para el mundo, frente a surgimientos de autoritarismo, de populismo y frente a otros peligros que vienen amenazando a nuestra democracia. Aprendamos a valorarla, a cuidarla y a proyectarla. Yo creo que son de las grandes lecciones. Entonces, para terminar y ser súper puntual, no quiero dejar de expresar algo que lo encuentro muy bello y quizás resume de mejor palabra. Siempre agradecer a México su cariño, su solidaridad. Pero quisiera brevemente, quizás con muchas mejores palabras, un poema entrañable de Mario Benedetti que nos dice: para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacer llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin pueblo, sin el pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Isabel Allende, por ese emotivo y tan reflexionado también mensaje, y por recordarnos a un poeta que no es de un país, sino de toda Latinoamérica. Yo creo que es patrimonio latinoamericano, como lo es Mario Benedetti y también su paisano Neruda. Ahora, para continuar con el programa,
y antes de abrir el espacio para una brevísima intervención de nuestros compañeros legisladores, si alguien lo quisiera, quiero dar la palabra a la senadora Beatriz Paredes, quien es mexicana, originaria del estado de Tlaxcala, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona, autora de varios libros y de numerosos artículos para revistas, editorialista, actualmente senadora de la República y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el Senado, integrante de las comisiones… Hasta ahí. Ok, bueno, permítame entonces nada más sí agregar algo, nada más, mujer de Estado, algo que no está en su semblanza, pero yo no puedo dejar de decir, una tribuna que enaltece al Poder Legislativo, latinoamericana y latinoamericanista destacada, que habla el lenguaje de la poesía y de la música, lectora, escritora y diplomática, que con su voz enriquece siempre el debate público y que yo tengo la gran dicha de llamar mi amiga. Senadora, tiene usted la palabra. Gracias. Disculpe la licencia. Muchas gracias. Quiero, en primer término, agradecer a la excelentísima embajadora Beatriz Sánchez, mi tocaya, por la feliz iniciativa de invitar al Senado de la República a través de la comisión que presido para que pudiéramos organizar este espléndido evento en el que tendríamos el privilegio, los legisladores de la Comisión de América Latina y el Caribe, del Senado y los integrantes de otras comisiones, de recibir en el recinto de nuestra casa histórica, de nuestra tradicional casona de Xicoténcatl, a dos figuras de la historia contemporánea de Chile, a la senadora Isabel Allende Bussi y al senador José Miguel Insulza. Ya escucharon ustedes en brillantes expresiones la calidad de las dos personalidades que, genuinos representantes del pueblo de Chile, nos han distinguido el día de hoy con su participación y con su presencia. Muchas gracias, señora embajadora, por esa importante decisión y convocatoria. Distinguida vicepresidenta de la Honorable Cámara de Diputados, diputada Noemí Luna Ayala, gracias por presidir este evento con nosotros. Señor senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores. Compañeras y compañeros senadores, integrantes de la Comisión de América Latina y el Caribe, particularmente senador César Cravioto Romero, secretario de la misma, estimados diputados y diputadas que nos honran con su presencia, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y del Grupo de Amistad con Chile. Muchas gracias por estar entre nosotros. Honorables miembros del cuerpo diplomático, distinguidos integrantes del Instituto Gilberto Bosques, amigo de la familia, hijo del querido embajador Gonzalo Martínez Corbalá. Dos ordenamientos en el marco jurídico internacional sustentan el otorgamiento de asilo. La Convención sobre Asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954. La legislación mexicana reconoce el derecho en su ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político de 2011. La tradición de asilo en México comenzó en 1853, cuando firmó con Colombia un tratado de no extradición por delitos políticos. El Estado mexicano puede otorgar asilo político al extranjero que encuentre en peligro su vida, su libertad o seguridad por ideas o actividades políticas directamente relacionadas con su perfil público y carezca
de la protección de su país. El principal objetivo es garantizar el derecho a la vida y seguridad de la persona. El ejercicio de este derecho va acorde con los principios de política exterior, especialmente la protección de los derechos humanos. No es un acto de aprobación o desaprobación explícito de ningún gobierno extranjero, afirma la estudiosa Natalia Saltalamacchia, pero evidentemente al proteger los derechos humanos de manera implícita es un rechazo categórico a las dictaduras. La historia de México se enaltece por la aplicación del derecho de asilo. En febrero de 1875, el político y poeta cubano José Martí llegó a México, donde pasó 2 años. Víctor Raúl Haya de la Torre, político peruano, fue encarcelado al oponerse a la dictadura de Augusto Leguía. Tras una huelga de hambre pudo salir de prisión y se exilió en México entre 1923 y 1930. Aquí fundió el APRA. En junio de 1939, el entonces presidente Lázaro Cárdenas recibió a miles de españoles exiliados por la guerra civil de 1936 que apoyaban a la República frente a la dictadura de Francisco Franco. De acuerdo con el historiador Pietro Rinaldo Fanesi, entre las décadas del 30 y del 40, México fue uno de los países que acogió el mayor número de refugiados de Europa, que alcanzaría alrededor de 25,000 personas. En la segunda mitad del siglo XX también se recibieron gran cantidad de refugiados, específicamente en la década de los 70, cuando refirió el senador Insulza de esta estrategia en el cono sur de los gobiernos bajo el pretexto de seguridad nacional, y centenares de refugiados desde Argentina, Brasil y Uruguay, y desde luego Chile, y en la década de los 80 de nuestros compañeros de Centroamérica, particularmente salvadoreños y guatemaltecos. No podemos olvidar que estuvo aquí también León Trotsky. Sin embargo, de todos estos exilios significativos, el día de hoy nos convoca referirnos específicamente de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de los compatriotas de la patria grande de Chile. El otorgamiento de asilo mexicano en el Cono Sur comenzó en Chile con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Otras muchas embajadas procedieron de la misma forma, ninguna tan significativa para nosotros como la Embajada de México en Chile. En Santiago, la Embajada de México recibió en pocas horas a decenas de solicitantes de asilo. Ello fue acompañado de la decidida actitud, como ya relató aquí la senadora Isabel Allende, del embajador Martínez Corbalá, que no solo dio protección de inmediato, sino que arriesgó su vida yendo a buscar a quienes estaban solicitando asilo. Relata precisamente la senadora Isabel Allende cómo ella llegó a la embajada y llamó por teléfono, y el embajador Martínez Corbalá, sin esperar a que le diera su nombre, la identificó y salió personalmente por ella en su vehículo, y que en su vehículo que describe en este relato era un vehículo mayor a los que comúnmente se usaba, fue a recogerla personalmente y llevando ya el salvoconducto, exponiendo de manera individual y sin ninguna protección adicional su vida
para trasladarlos a la embajada. Esto llena de orgullo al Servicio Exterior mexicano. El día de hoy hemos escuchado en sendas intervenciones reflexiones muy profundas de la solidaridad de México con los demócratas, los progresistas y los seres humanos que en Chile recibieron solo por el hecho de ejercer su libertad política la más cruel actitud de violación de sus derechos humanos. Pero el senador Insulza hizo una recomendación que es esencial no ignorar. Él dijo: no nos esperábamos esas características de la dictadura militar. Las garras sangrientas del ogro nunca se pueden imaginar. Los niveles a los que puede llegar la crueldad humana no son reconocibles previamente. A veces, al ver cómo se degrada nuestra especie, nos avergonzamos de que los seres humanos podamos llegar a esos extremos. Por eso es esencial, cuando hay atisbos de autoritarismo, levantar la voz. Por eso es fundamental que no haya distorsiones cuando hay procesos progresistas. Por eso es fundamental que no permitamos que poco a poco se aflojen las alertas de los procesos revolucionarios. Revolución, democracia y respeto a los derechos humanos tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano para que luego las distorsiones no nos lleven a arrepentirnos de nuestro silencio histórico. El mutismo en materia de derechos humanos nos lo cobra muy caro la historia. El día de hoy, estimada Isabel, quiero recordar que tuve el privilegio de recibir en esta casa como presidenta del Senado a doña Hortensia Bussi de Allende. Y quiero repetir lo que tuve oportunidad de decirle a tu señora madre en el recinto de acá arriba, en el Senado. A nombre del Senado de la República, destacamos la presencia de la señora Hortensia Bussi de Allende, de la señora Carmen Paz Allende Bussi, de Lucho Mayra, que era nuestro embajador, y todavía estaba con vida el ingeniero Martínez Corbalá. Como mujer, como latinoamericana y como persona comprometida con las causas democráticas, considero un privilegio la feliz coincidencia de presidir el Senado de la República cuando en este histórico recinto recibimos la presencia de una personalidad política y de una mujer de excepción, que en su persona simboliza los valores de consistencia, de integridad, de pasión por las reivindicaciones de su pueblo y de autoridad moral. Qué bueno, Isabel, que en tu persona simbolices esos mismos valores. Muchas gracias por estar aquí. ¡Viva Chile! ¡Viva México! Muchas gracias a usted, senadora. Y antes de pedirle un comentario final a nuestros invitados de honor, a la senadora Allende y al senador Insulza, quisiera preguntar si hay alguien aquí en la mesa que quisiera tomar la palabra. Vamos a empezar con el senador Narro. Si alguien me gusta, me hace la seña. Vamos, por respeto a la agenda, a tratar de no excedernos de 2 o 3 minutos, si no yo estaré ahí para recordárselos. Me ayudan con el cronómetro y tiene la palabra primero el senador Narro, el senador Cravioto, la senadora Marcela, nuestro amigo diputado.
en ese orden. Adelante, también. Y del lado derecho también. Entonces, 2 minutitos, por favor, para que todos los que quieran puedan hacer. Les pido nos acotemos al tiempo por respeto a todos. Gracias. Adelante, senador. Bueno, comentar que yo soy José Narro Céspedes, senador por Morena del estado de Zacatecas. Soy médico cirujano de la Universidad Autónoma Metropolitana. A mí me tocó tener un maestro excepcional, o a varios maestros excepcionales, a don Edgardo Rodríguez, padre de Miguel Rodríguez, dirigente del MIR chileno, uno de los mejores médicos y maestros de neuroanatomía, que fue preso en Chile, después exiliado a Inglaterra y después llegó aquí a México como maestro de nuestra universidad. Rogelio de la Fuente, ginecobstetra también importante chileno, miembro del Partido Socialista chileno, maestro también de la Universidad Autónoma Metropolitana con nosotros. Fernando de la Mora, uno de los mejores bioquímicos en México y en el mundo, maestro también de nosotros en bioquímica. Sergio Sosa, un compañero mío de la carrera de medicina con el que estudiamos conjuntamente, Sergio Sosa. Su padre trabajaba en la OEA en aquel entonces y él estaba exiliado aquí en México. Hoy nos da mucho gusto estar aquí en estos 50 años de recuerdos, de memoria, en estos 50 años en donde se plantea festejar con 50 eventos culturales muy importantes. Hoy recordamos a nuestros amigos exiliados chilenos que llegaron a México y que se hermanaron con nuestra patria, con los que hicimos hermanos, con los que caminamos juntos, con los que luchamos aquí también en nuestro país. Hoy nos da mucho gusto estar en este festejo y en este evento. Queremos comentar únicamente que la tradición de asilo en nuestro país, en México, comenzó en 1853, cuando se firmó conjuntamente con Colombia un tratado de no extradición por delitos políticos, 1853. De allá viene de la doctrina Estrada, viene de toda esa tradición de México de ser un país solidario con las causas de los hombres y las mujeres del mundo que luchan por la libertad, por la democracia y por la justicia en sus patrias. Consideramos de suma importancia, no podemos dejar de celebrar con ustedes que el día de ayer la Corte Suprema chilena ha condenado en forma definitiva a 7 exmilitares del Ejército como autores del secuestro calificado y homicidio calificado del cantautor Víctor Jara, en la víspera de que se cumplan el próximo 16 de septiembre 50 años de su crimen a golpes y a balas en el Estadio de Chile. El compositor fue asesinado con más de 5,000 partidarios del presidente Salvador Allende, muchos de ellos integrantes de la Unidad Popular, apresados por los militares y llevados al Estadio de Chile, que hoy se llama Estadio Víctor Jara. Es tiempo de construir la justicia, es tiempo de la memoria, es tiempo de celebrar la hermandad entre nuestros pueblos. Que viva Chile y que viva México. Muchísimas gracias, senador Carabiotto, por favor. Bien, pues es un honor para mí estar al lado del senador Insulza, la senadora Allende. Para todos los que en los 80s tuvimos nuestra juventud, nuestra adolescencia, siempre Chile estuvo presente. Siempre en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, se hablaba de Chile, se hablaba de nuestros hermanos chilenos, cantábamos las canciones
leíamos sobre ese terrible golpe y lo que sufría el pueblo de Chile. Hoy tenerlos aquí con nosotros, ustedes que vivieron tragedias personales, pero que a partir de esa tragedia personal, pues también vivieron de otra manera, no solo desde esa lucha política, esa lucha de un pueblo, sino de esa lucha de sus propias familias por recomponerse, por sobrevivir a esa atrocidad. Verdaderamente, insisto, para mí es un honor estar aquí en esta misma mesa con ustedes. Y todos los que vivimos en estas épocas, pues tenemos recuerdos de amigos chilenos, de compañeros chilenos o hijos de chilenos ya nacidos en México, y eso hace que nuestra cercanía sea entrañable y nunca se olvidará, tanto de parte de ustedes que fueron acogidos en México como también de nosotros que recibimos a tantos chilenos y que enriquecieron la sociedad mexicana sin lugar a dudas. Y pues cuando uno está en Chile, cuando uno los visita, pues y está en la Plaza de Armas, está frente al Palacio de la Moneda, pues no hay forma de que no se le enchine a uno la piel por esos momentos, por esos recuerdos. Me quedo con las palabras del senador Insulza cuando dice, bueno, pero hay que seguir en esta lucha porque hay todavía quienes prefieren pedir la intervención de fuerzas extranjeras, quienes ante la intromisión de legisladores de Estados Unidos aplauden. Hay todavía en México una precandidata a la presidencia que sugiere que legisladores de Estados Unidos deben de estar atentos a lo que pasa en México. Todavía eso sucede a 50 años. Y todavía hay una oligarquía en nuestros países que no ayudan a tener pueblos libres, a tener patrias soberanas. Todavía hay quien 50 años después, así como ustedes nacionalizaron el cobre, se opusieron a la nacionalización del litio en México. Todavía hay un poder judicial en este país que busca que no avance la democracia y que no se consolide la transformación en México. Por eso es importante que sigamos luchando y por eso es importante que en estos momentos y que en estos homenajes y que en estas conmemoraciones digamos, no hay que dar marcha atrás ni un milímetro a la soberanía de los pueblos y a la democracia de nuestras naciones. Un honor y un gusto estar con todas y con todos ustedes. Gracias, senador Cravioto. A continuación, el diputado Irepan Maya. Por favor, diputado. Ahí le llevan el micrófono. Muchas gracias. Bueno, es difícil sujetar el honor a la memoria a un cronómetro, entonces entiendo que el moderador y los presentes entenderán que nos extendamos un poquito. Una de las cosas más importantes de los exilios del mundo es la impronta que van dejando a su paso en los pueblos y en las naciones. Yo, por muchos motivos, me considero hijo del exilio, porque nací en una familia ligada a la solidaridad y al exilio latinoamericano. Nací 4 años después del golpe de Estado en Chile y a los 7 años ya tenía conciencia yo de lo terrible de aquella dictadura que había derrotado o había asesinado al presidente Salvador Allende. Aprendí a amar a Chile y a los pueblos en lucha porque en mi casa siempre ha sido un pueblo en lucha, mi patria íntima, le digo yo. Y hoy trato de enseñar a mis hijas
Eleonor y Aura, que andan por ahí de 4 y 3 años, el amor por los pueblos en lucha. Trato de enseñarles el amor por la solidaridad y por la condición humana, y me esfuerzo por inculcarles el honor a la memoria de las luchas en contra del imperialismo y de las dictaduras del mundo. En México vivíamos nuestra propia dictadura democrática en los años 60 y 70. También se perseguía, se encarcelaba, se mataba y se desaparecía a compañeras y a compañeros jóvenes, libres, demócratas, socialistas, comunistas y luchadores. Eso también lo aprendí en mi casa. También me enseñaron que en México tenemos memoria y en México requerimos hacer justicia a la memoria de aquellas compañeras y compañeros desaparecidos en los años 60 y en los años 70. Hace 15 años, y lo voy a decir porque esta es mi historia propia y mi relación con Chile, hace 15 años mi vida se derrumbaba poco a poco y por mi cabeza pasaba la idea de tirar mis ideales y mis principios por un caño. Entonces vino ella a mi vida, sí, vino la solidaridad amada, encarnada en ella, la madre de mis hijas. Y vino también Valparaíso. Un viaje a Valparaíso me hizo reafirmar mis principios y mis ideales. Estar ahí en la tierra en donde el presidente Salvador Allende había levantado la voz y el brazo en contra del imperialismo norteamericano, porque hay que decirlo de esa manera, y en contra del fascismo mundial. Aquella, sí, ya sé que el tiempo es breve, pero también la memoria es larga, entonces a veces es difícil acotar la memoria cuando el tiempo se hace tan largo. Entonces, decía yo, reafirmar mis principios en Valparaíso, en aquella tierra gloriosa de aquel hombre digno que luchó por su pueblo y que luchó por su patria, como pocos presidentes lo han hecho en el mundo. El presidente universal, Salvador Allende, que nos ha acompañado a muchos, a estas jóvenes generaciones, que no somos desafortunadamente para muchos hijos del institucionalismo priista, sino que somos hijos de la lucha socialista y comunista del mundo. Viva Salvador Allende, viva Chile y viva el pueblo combativo de Chile. Muchas gracias. Lástima de tiempo. Muchas gracias, diputado Irepan Maya. A continuación, por favor, la senadora Marcela Mora. Hasta por 3 minutos tiene la palabra, senadora. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todas y todos. La verdad es que estoy profundamente conmovida y me honra mucho estar aquí. Bienvenida senadora, bienvenido senador, bienvenidos todos. Querida Beatriz, las 2 Beatrices que tenemos aquí, gracias por esta iniciativa que es tan importante. Quiero platicarles que yo me escapé un momentito allá a Polanco, donde tiene sus oficinas nuestra querida Beatriz, nuestra querida embajadora chilena. Y fui porque quería contarle cuán importante para mí y qué marca tiene para mí Salvador Allende. El doctor Salvador Allende lo conocí cuando yo era una niña. En los 80s en mi casa había un libro que se llamaba 9/11, Matar a Allende. Ese libro fue fundamental. Marcó a esta que hoy está frente a ustedes y que está haciendo uso de la voz. Después, durante una tertulia en casa de unos amigos del magisterio, una gran amiga declamaba esto: quiero llorar y lloro, hago pedazos mi corazón, vestigios de esperanza, de amor, de humana resistencia, jardín para los besos. Me quema dar cabida al pensamiento de lo que dicen los noticieros y periodistas. Allende ha muerto, lo han asesinado.
Sangre y sudor nos cerca, oigo el flujo de la muerte acercándose. Es un poema precioso que escribió una maestra en aproximadamente el 15 de septiembre de 1973 y yo lo escuché en diciembre del 94. Tenía yo 14 años y me recordó que yo conocía a ese Salvador Allende que encontré en un libro. Estamos en la conmemoración de los 50 años del golpe que marcó definitivamente América Latina. Le decía yo a doña Beatriz, a nuestra querida embajadora, tú no sabes cuán importante es para la de la voz y para muchos y muchas que conozco el ejemplo de Salvador Allende. Yo aprendí que la educación era la base de la movilidad social gracias a este presidente. Quiero decirles que soy una gran fanática y como tal estoy hablando, no estoy hablando como legisladora, estoy hablando como Marcela Mora, la mujer que aprendió de ese gran médico chileno. Ya me pasaron mi tarjeta de tiempo y quiero solamente señalar que estamos en la conmemoración y que el 11 de septiembre de este año vamos a tener la oportunidad de acontecer algo importantísimo, el Pacto por la Democracia. Muchos pisarán las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Muchos presidentes y presidentas van a tener la oportunidad de hacer una rectificación por la democracia y que no haya más Salvadores Allende, en términos de cómo pereció, de cómo lo mataron, de cómo lo asesinaron. Allende quedó grabado en la memoria larga de Chile, pero también de nosotras, las mexicanas y los mexicanos, y yo creo que del mundo entero, porque su estampa como presidente que decide resistir a la defensa de sus principios, como la autoridad democrática que no acepta transacciones en su beneficio, como jefe que ordena salir de la moneda y salvar sus vidas a aquellos cuya hora de inmolarse no ha llegado y que debían contar la historia. Tenemos muchos ejemplos. El senador Belisario Domínguez mismo, que murió por defender sus ideas y decirle no a un golpista. Cierro mi participación diciendo que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pasa el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mucho mejor. Nunca más, señores, nunca más otro golpe de Estado y siempre viva Salvador Allende. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, senadora. Continuamos con el ala derecha de este distinguido presidium, con el senador Arturo Mo. Por favor, senador, hasta por 2 minutos. Compañera senadora chilena Isabel Allende, José Miguel Insunza, ¿cómo desaprovechar esta oportunidad histórica de decirles que Chile y México tienen similitudes? Su padre, Salvador Allende, recordó al cóndor de los Andes, al águila de México y también las rutas de lucha de las esperanzas cuando son sociales las luchas y los obstáculos de los imperialistas cuando se nacionaliza el cobre o el petróleo, arrastran esos intereses bastardos como fueron calificados. Que también nos queda claro que las razas aborígenas son sometidas, mas no vencidas. Y en este sentido me quedo con la frase: ni mexicanos ni chilenos hemos nacido para ser sumisos y hacer frente a las prepotencias imperialistas, y hay que conjugar un lenguaje
el latinoamericano. Y en este sentido me tocó ver esa solidaridad mexicana con los chilenos que trabajaron en los medios informativos, en las universidades. Y en ese sentido también queda grabado en la memoria cuando los medios informativos mexicanos dieron a conocer el golpe de Estado. Y en ese entonces decían la bota militar y el gorilato. Cuando pase el tiempo, analizamos que qué culpa tienen los gorilas si la bestialidad humana es mucho mayor. Y en ese sentido, viva Allende, viva México, viva Chile. Respeté el tiempo. Muchísimas gracias, un ejemplo a seguir, sin duda alguna. Para todos, que sepan que podrán ampliar su intervención en la versión escrita, así que quédense con calma, lo que no hayan podido decir en esos 3 minutos lo podrán dejar plasmado en el libro que dará cuenta las memorias de este conversatorio. Seguimos con la senadora Blanca Piña del bellísimo estado de Michoacán, muy buena amiga del Belisario también, senadora. Senadores queridos de Chile, de la querida República de Chile, bienvenidos, es un honor estar con ustedes. Hoy, a manera de homenaje, quiero recordar que en 1972 Salvador Allende visitó México, exclusivamente la universidad, particularmente la Universidad de Guadalajara. Ahí, entre otras cosas, dijo en su magistral discurso: la revolución no pasa por la universidad. Y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Y hoy, después de más de 50 años, sigo compartiendo esa profunda reflexión. ¡Viva Chile y viva México! Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. Gracias, de verdad. Y senador Madero, por favor. Muchas gracias. Un evento como esto remueve sentimientos muy añejos, recuerdos de juventud. Yo estaba en la universidad, me tocó firmar el desplegado en contra del golpe de Pinochet. Recordar esos momentos es asomarnos a un pozo profundo de los sueños, de la vida y de la muerte de un gran hombre como Salvador Allende y de muchos hombres como él. Cuando estábamos en la universidad, América Latina completa estaba gobernada por regímenes militares. Y Chile representaba esa esperanza de la vía democrática, el socialismo, así se llamaba. Y al escuchar las intervenciones de hoy también quise recordar las de otro hombre en México, que murió también un sueño democrático interrumpido por un golpe militar en México, Francisco I. Madero. Francisco I. Madero y Salvador Allende comparten el camino democrático a la presidencia para transformar a un país y que se enfrentan intereses poderosos patrocinados por los Estados Unidos para derrocarlos. Y hoy volteamos hacia atrás, recordamos la solidaridad. A mí me tocó convivir con muchos exiliados chilenos, me tocó formar parte y formar también un conjunto latinoamericano de música, la música de protesta que trataba de expresar esos sentimientos. Pero me vengo al presente y me quedo con la reflexión del senador Insulza, cuando nos dice que ojalá nunca más, porque hoy en el mundo está habiendo reflujos autoritarios y no podemos quedarnos en el romanticismo
porque la justicia social, como lo dice senadora, tampoco ha llegado a ser una realidad. Y esos eran los sueños de entonces y siguen siendo los sueños de ahora. Y los populismos autoritarios hoy amenazan a las democracias que están pasando un momento de debilidad. Y por eso me quedo con el llamado a todos nosotros para cuidar la democracia, para cuidar la pluralidad, el respeto, la tolerancia, pero sobre todo los derechos humanos frente a la militarización. Muchas gracias al senador Gustavo Madero del Grupo Plural. Para terminar esta ronda y ya este evento, una última intervención del diputado Fernando Marín Díaz. Diputado, por favor. Sí, pues agradecido con la invitación a este evento. Me quedo con esa frase que dice que tenemos derecho a la memoria, a recordar. En el año de 1972, casi nadie lo recuerda, pero no solamente visitó la Universidad de Guadalajara, le tocó al presidente Allende inaugurar en Iztapalapa la unidad Vicente Guerrero, y ahí yo lo conocí junto con mi papá, que faltó a trabajar para asistir a ese evento. Posteriormente tenemos otra experiencia. Abrimos una librería, la Librería de los Trabajadores, en 1975. El flujo de hermanos chilenos pasaba ahí a la librería, que era un refugio para ellos. Empezamos a desarrollar lo que hoy se conocen como brigadas para leer en libertad, que impulsa Paco Ignacio Taibo. Nosotros iniciamos en 1975. Ahí llegaban exiliados chilenos que no tenían una relación con universidades y algunos otros funcionarios. Digamos que llegaban los exiliados de a pie, los que se habían escapado de alguna otra manera. Conocimos a muchos camaradas del MIR, que también hay que recordar su resistencia, y tuve el honor de conocer a Miguel Montesinos, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, después de la fuga de la cárcel de Santiago. Es decir, nosotros construimos o vimos ahí nuestra solidaridad con el pueblo de Chile, a pie, con la gente que no tenía algún otro prestigio más que ser exiliados chilenos. Ahí ellos dejaron de tomar vino chileno y aprendieron también a tomar cerveza y tequila mexicano. Viva la solidaridad de los trabajadores del mundo y de América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. De este modo damos por concluido este importante evento, no sin antes agradecer al personal de la Comisión de América Latina y el Caribe, de la Embajada de Chile, destacadamente a Marcelo Palominos, y a todo el personal del IBD que hizo posible el día de hoy este evento. Muchísimas gracias, ha sido un deleite y esperamos que se repita. Gracias, que tengan una excelente tarde. Y me informa atinadamente el diputado Irepan Maya que lamentablemente falleció Guillermo Teller, un histórico militante del Partido Comunista, y sugiere, creo que de forma muy acertada, que este aplauso final que le vamos a dar a este delicioso conversatorio sea también para ese destacado militante del Partido Comunista de Chile. Muchas gracias a todos, excelente tarde. Respetuosamente pedimos a las y los integrantes de este presidium permanecer en su sitial a efecto de tomar esta fotografía del recuerdo. Una fotito final, por favor. No sabemos. Este me viene los de prensa. La Librería de los Trabajadores. Estamos sobre la Avenida Juárez. Hemos llegado hacia la conclusión de este encuentro, de este evento que se llevó a cabo en el patio central de esta sede histórica del Senado de la República. Es un conversatorio